Cambia tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. Vamos a hablar del conflicto político estelar en el Congreso. Aquel entre la Comisión de Justicia, pero que ahora ya pasa a ser el Pleno, y la Junta Nacional de Justicia. Estamos en semana de representación, entonces las aguas podrían haberse calmado, ¿sí o no? ¿Qué tal si se lo preguntamos al vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia y exministro de Justicia? ¿Cómo está, doctor Aldo Vázquez? Encantado de saludarlo, señor Vivas, y muchas gracias por la gentil invitación. Repito la pregunta. ¿Cree que en esta semana de representación de los congresistas sea también para ellos una semana de reflexión y de pronto se calmen las aguas y el desenlace de la próxima semana no sea cruento para ustedes? Bueno, yo confío en que así sea, y no solamente por el bien de la propia institución de la Junta Nacional de Justicia, sino también por la propia estabilidad institucional del país, que bastante lo necesita. Vemos pues que el país afronta una situación crítica en lo económico que tiene relación, lamentablemente, también con la inestabilidad que ha padecido el país en los últimos tiempos. Sí, nadie puede negar que hay problemas de inestabilidad. De modo que hay que contribuir, y todas las instituciones deberíamos contribuir efectivamente a una mayor estabilidad que favorezca pues la inversión privada, el empleo, el crecimiento. Y por el bien del Congreso también, porque generalmente cuando hay censuras, vacancias, el que vaca, el que censura, el que interpela, también se desgasta bastante. Sí, y hay que entender además que una eventual remoción total o parcial de los miembros de la Junta Nacional de Justicia supone, como lo hemos señalado, un quiebre del orden constitucional, porque se sustenta en un procedimiento inexistente, un procedimiento legal que no existe, que no está regulado, en una falta que no esté establecida. Pero esa defensa como que es cuestionable porque es un foro político el Congreso que no se tomó el tiempo de preparar un procedimiento especial, pero ya hace unos años, sin existir ese procedimiento especial, hizo algo parecido, salvando las distancias. Eso es a cargo de corrupción que no se les está haciendo a ustedes. Hizo algo parecido con el ente predecesor, la Comisión Nacional, el CNM. El Consejo Nacional de la Magistratura. Pero hay diferencias sustanciales. Una primera diferencia es que la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura sí establecía lo que era una falta grave. Y por otra parte, hay una diferencia pues sideral, ¿no? O sea, estamos hablando en el caso del CNM de miles de audios y videos que toda la población del Perú escuchó. En este caso, obviamente no hay absolutamente ningún elemento que justifique un procedimiento de esa naturaleza. Esa me parece que es la principal defensa para usted. Pero más allá de cuestionar si no hay o hay un procedimiento debido. Es que yo comprendo que a veces estos tecnicismos pueden ser difíciles de comprender. Para los ciudadanos. Así es, pero sin embargo son garantías fundamentales. Ni usted, ni yo, ni ningún ciudadano peruano puede ser sometido a un trámite en el Congreso, o en la Junta Nacional de Justicia, o en el Poder Judicial, o en cualquier otra instancia, si es que no está previamente establecido. Tiene que haber un procedimiento establecido. Es una garantía para poder ejercer en plenitud nuestro derecho a la defensa. Y ciertamente también es una necesidad de ley establecida por la propia Constitución. Y ustedes lo tendrán en cuenta. El que esté determinado qué cosa es la causa. Si llegaran a instituirlos, ustedes tendrán en cuenta eso para seguir con un proceso por la vía judicial y eventualmente en la vía internacional, ¿no? Sin duda. Pero la verdad es que tenemos expectativa en que eso no va a ocurrir. Pero para que no ocurra, ¿están conversando con bancadas, con dirigencias partidarias, con congresistas individualmente? No, la Junta Nacional de Justicia no procede así. En estos 3 años y medio de gestión de la Junta, nunca hemos procedido de esa forma. Y no porque tengamos ningún tipo de aversión respecto... ¿De aversión al diálogo? No, ni mucho menos. Lo que ocurre es que nosotros somos un ente que por su propia naturaleza no puede estar pues sujeto a negociaciones con el poder político. Pero no estoy hablando de negociaciones, sino así como estamos conversando entre nosotros, que se siente de pronto un intermediario
con una bancada, con un congresista, con un dirigente partidario que tenga influencia sobre una bancada? Bueno, sí. ¿Por qué no? Yo no niego la posibilidad, por ejemplo, de encuentros programados y públicos, ¿no? Es decir, donde, por ejemplo, los miembros de la Junta Nacional de Justicia vayamos a un acto público a explicar nuestras razones a las bancadas. Eso me parecería... Por ejemplo, la mesa directiva del Congreso, una reunión pública, ¿por qué no? Eso podría ser razonable, pero sin embargo, reitero, no existe un procedimiento establecido. Lo natural sería que hubiese un procedimiento establecido y que en el marco de ese procedimiento hubiésemos podido efectivamente pues exponer nuestras razones, nuestros argumentos con total libertad, cosa que no ha ocurrido. Porque recordará usted que cuando fuimos convocados a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, por ejemplo, planteamos la posibilidad de hacer nuestra defensa conjunta y no se nos permitió. Claro, ahí los ánimos estaban muy crispados, pero me parecería interesante, porque estamos muy polarizados, por eso se lo pregunto, que de pronto programen un acto con la mesa directiva o se reúnan con alguna bancada entera, algo así. Yo creo que lo que tiene eventualmente sentido es que nosotros podamos exponer con detalle nuestras razones, es decir, el por qué hemos procedido en la forma que lo hemos hecho respecto de las imputaciones que se levantan contra la Junta. Eso tiene sentido. Más allá de eso, nosotros creemos pues que el Congreso de la República tiene sus propias funciones que nosotros respetamos ampliamente y nosotros tenemos las nuestras. Entonces, para las cuales queda abierta esa posibilidad de diálogo que desescale, para usar un término de los economistas, desescale el conflicto que hay entre ambos poderes. Bueno, yo no soy quien para afirmarlo, porque naturalmente una posibilidad de esta naturaleza tendría que ser discutida al interior del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, pero ciertamente en lo personal no descarto un encuentro siempre que este sea público, que este sea abierto y que la comunidad pueda ver pues que no se trata de negociaciones, ni de acuerdos bajo la mesa, ni de cosa parecida. ¿Y les han notificado cuándo sería el pleno en el que se vea el caso de ustedes? Porque ahí tienen derecho a ir con abogado y sustentar uno por uno el caso. ¿Saben algo al respecto? Precisamente a eso me refiero, señor Vivas, cuando le digo que no hay procedimiento. No lo sabemos. Usted es un hombre razonable y por supuesto lo plantea en esos términos, ¿no? Deberíamos ser notificados con el informe, deberíamos poder ejercer nuestro derecho a la defensa ante el Pleno. Sin embargo, no lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque no hay procedimiento. Y como no hay procedimiento, entonces no tenemos garantías. No hay un plazo. No hay plazo, ni tenemos ninguna garantía de poder ejercer nuestro derecho a la defensa. Pero podemos presumir, porque esto pudo hacerse el viernes pasado, ¿no? Sí. Que se suspendió el pleno porque querían aprobar el crédito suplementario en la Comisión de Presupuesto. Y se ha suspendido porque esta semana de representación, los congresistas viajan a sus regiones, y entonces se presume que la próxima semana se citará un pleno y ahí lo citarán a ustedes. Pero está en el terreno de la presunción. Yo también imagino que un mínimo de razonabilidad debería exigir que pues se nos notificara primero el informe, ese informe con cargo a redacción, que no conocemos, de tal manera de poder tomar conocimiento formal del mismo y poder ejercer nuestro derecho a la defensa. Lo mínimo que ustedes esperan es contar con poder leer ese informe y poder ir con su defensa y que cada uno sea votado aparte y se defienda aparte y no colegiadamente. Bueno, nosotros hemos planteado desde un inicio nuestra defensa colegiada porque las imputaciones se nos han hecho de esa forma. Es decir, a todos los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia se nos han imputado exactamente los mismos cargos. En ningún momento ha habido ningún tipo de individualización de responsabilidades y tampoco podría haberla durante el procedimiento, sino que tendría más bien que habérsenos imputado desde un inicio individualmente a cada uno. Si no se ha procedido de esa forma, pretender ahora una individualización de responsabilidades sería lastimosamente un acto arbitrario adicional. ¿Pero a usted le parecería que votar por la destitución de un magistrado, que es algo tan serio, será mejor, más razonable que sea uno por uno a los 7 a la vez? Bueno, a mí me parece esa votación uno por uno
me parece que sería absolutamente irracional, porque los cargos son los mismos para todos. No hay ninguna individualización de responsabilidad. Veo que está con un espíritu bastante colegiado. No, pero es que eso obedece al modo como se han imputado los cargos. Porque, ¿qué cosa es lo que ocurriría? Abriríamos un espacio adicional a la arbitrariedad, en el que se diga, bueno, a este sí, a esta no, a esta sí la destituyo, a esta no. ¿Bajo qué condición diferencial? Sí. Ninguna. Sería evidentemente... Es que creo que en el ánimo de algunos congresistas, que no necesariamente son duchos en derecho como usted, está la idea que de pronto quieren una solución intermedia que sea destituir a uno o a dos y no a todos. Claro, pero la institucionalidad del país, y particularmente la de un ente como la Junta Nacional de Justicia, no puede estar, no se juega con cabezas. No puede estar sometida a ese tipo de liberalidades, ¿no? Es decir, miren, llegamos a una solución transaccional, destituimos a uno o a dos. Sí, pues no, es que están en un foro político y político de estos tiempos, no de otros tiempos donde tenían tremendas bancadas y las dirigencias partidarias podían conversar con ustedes y se llegaba a un feliz término. Pero un foro político como el Congreso de la República, por el contrario, debe ser el primero en observar la Constitución y la ley, y debe ser el primero en dar garantías a todos los ciudadanos, de modo tal que pues nosotros aspiramos a que eso sea lo que ocurra, a que haya garantías para nosotros. Y respecto a la aspiración de que el Poder Judicial los ampare, ¿guardan alguna esperanza? Porque les han dado una fecha bastante lejana para audiencia, ¿no? Sí, es fines de noviembre, me parece que el 24 de noviembre. Comprendo también que las salas constitucionales tienen una agenda recargada, pero en cualquier caso, nosotros, por supuesto, creemos que nuestras razones para la demanda formulada pues son muy sólidas y que esa demanda será amparada. ¿Y cabría posibilidad que antes de esa audiencia haya alguna medida cautelar? No, tiene que haber una audiencia primero para que se empape del caso la sala. No, podría plantearse también una medida cautelar. Antes de eso, en estos días. Sí, sí. Así como la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, consiguió una contra ustedes. Así es, en un lapso muy breve, así es. Entonces están contemplando esa esperanza. Sí, nosotros tenemos abiertas, en fin, todas las posibilidades legítimas que el ordenamiento jurídico nos ofrece, ¿no? Y por supuesto las exploramos en el momento que corresponda. Ahora, el caso más sensible es el de la edad de la magistrada Inés Tello y las decisiones que ustedes tomaron para resolver ese caso, porque había dudas. Ustedes han tenido dudas y por eso consultaron a Servir. Sí, lo que ocurre es que quienes cuestionan nuestra decisión miran solamente un artículo de la Constitución en donde efectivamente se establece un rango de edad, pero no miran el otro artículo de la Constitución, el 155, que establece un mandato claro e inequívoco de 5 años. O se miran los dos, pero algunos dicen no, la Constitución manda y... Generalmente algunos de nuestros detractores olvidan el artículo 155 y es importante subrayarlo y recordarlo una y otra vez. El artículo 155 de la Constitución establece para los miembros de la Junta Nacional de Justicia un mandato de 5 años. Y como usted recordará bien, la comunidad jurídica tuvo siempre muy claro que alguien cuando accedía a la Junta Nacional de Justicia, pues se debía respetar ese mandato de 5 años, así cumpliera 75 años en el transcurso de ese periodo. Bueno, algunos han ido cambiando de opinión o dicen que no pensaron esa cosa, como el doctor Walter Gutiérrez, el doctor Ernesto Blume. Bueno, han cambiado de opinión muy recientemente, pero el doctor Blume en su oportunidad lo dijo con toda claridad, se lo dijo directamente en la entrevista personal que hubo con la doctora Tello. Le dijo, usted no tiene que renunciar. Y el doctor Walter Gutiérrez a mí me ha dado otra versión. Bueno, ¿no? pero no es el único elemento, ¿no? O sea, sí, claro, hay elementos. Pero hay elementos, digamos, que
vinculan a la propia comisión especial. Por ejemplo, la comisión especial que presidía el doctor Walter Gutiérrez, entonces defensor del pueblo, aprobó las bases del concurso. Y en las bases del concurso se decía con meridiana claridad, literalmente, que el rango de edad era un rango de edad para postular, no uno de permanencia. De modo que si alguien hizo una interpretación, por supuesto, hay varios elementos para hacer la interpretación, pero quería preguntarles cómo así se tomó la decisión de consultar con Servir. ¿Quién tomó la decisión? Sí. Yo era presidente de la Junta Nacional de Justicia y pedí una opinión técnica de Servir, y lo hice porque la Junta Nacional de Justicia, de acuerdo con su propia ley orgánica, está bajo la ley del servicio civil. Y la Autoridad Nacional del Servicio Civil es el ente rector en materia de política de personal en el Estado peruano. Y es además, de acuerdo con la ley del Servicio Civil, es el ente técnico que debe opinar sobre cualquier materia controvertida. ¿Y en esa decisión que usted tomó, intervinieron los otros magistrados? En la consulta, sí. Bueno, normalmente hacemos consultas previas, de modo tal que, no sé si, no recuerdo... Nadie se lo objetó en todo caso. No solo no se objetó, sino que luego cuando recibimos el informe, aprobamos por unanimidad. Y en ese momento el secretario general, como lo sigue siendo, era el señor Juan Carlos Cortés. Sí, claro. Que había sido presidente de Servir. Sí, tiempo atrás había sido estimaron que allí podía haber algún conflicto de interés, tal vez para el propio señor Cortés o para el funcionario o la funcionaria de Servir que tuvo que hacer el informe. No lo creo en absoluto, y no lo creo en absoluto porque Servir es el órgano rector en materia de personal y tiene la facultad de opinar. Y además no era tampoco la primera vez que la Junta Nacional de Justicia hacía una consulta a Servir. La comisión especial que nos nombró también hizo una consulta a Servir respecto de la postulación del señor Falconi. Recordará usted que hubo un cuestionamiento por un puntaje que se le asignaba en su condición de egresado de un colegio militar. La comisión especial es un precedente para nosotros. La comisión especial hizo también una consulta a Servir, y luego de recibir la consulta, la opinión técnica de Servir, pues procedió en el mismo sentido de la opinión. Para usted, que el señor Cortés haya sido presidente de Servir, ¿es una coincidencia y no tiene que haber generado en Servir algún problema de conflicto de intereses que de pronto pudo influir en el contenido del informe? En absoluto, porque el hecho de que él haya laborado tiempo atrás en Servir, eso no significa... Como la máxima autoridad, ¿no? Bueno, ni lo preguntaron. Bueno, está bien, pero el hecho de haber laborado en Servir o de haber ejercido un cargo de dirección en Servir no significa pues que los técnicos de Servir tengan que opinar en determinado sentido. Pero prueba de eso es que hace unas pocas semanas la propia Comisión de Justicia y Derechos Humanos, es decir, esta que ha dirigido la investigación sumaria contra nosotros, invitó a las nuevas autoridades de Servir. Ha ido la actual presidenta, jefa de Servir, y ha reiterado exactamente la misma opinión técnica. También quien fue presidente hace varios años ha tenido algún tipo de injerencia en aquello. Por favor. Tengo que aprovechar para preguntarle, porque la Junta Nacional de Justicia sigue viva y tiene varios casos. El de Enrique Fernández Gerí, que ustedes lo habilitaron para que lo eligieron para que fuese el jefe Antonio Fernández Gerí, para que fuese jefe del órgano de control del Ministerio Público, y luego aparece un informe de Contraloría donde este señor habría incurrido en falsedades genéricas sobre sus estudios, y ustedes sacaron un comunicado que iban a revisar ese caso. ¿Lo han revisado? Sí, bueno, estamos en ese proceso. En verdad, bueno, la ley del procedimiento administrativo general establece pues un principio de presunción de veracidad, ¿no? Nosotros, como cualquier ente de la administración pública, debe presumir que cuando un administrado presenta un documento, y más aún si lo hace bajo declaración jurada, ese documento es veraz, es cierto. Pero queda sometido a los controles posteriores que puedan hacerse.
La Junta Nacional de Justicia, en estos 3 años y medio, calculando yo el número de postulantes y la cantidad de documentos que presenta cada postulante, yo estimo que debemos haber recibido por lo menos alrededor de 300.000 documentos. ¿Y han encontrado ustedes mismos algunos falsos y han procedido han destituido a algunos que luego descubrieron que... Normalmente un administrado presenta documentos que son válidos y que son ciertos. Ahora, se hace un control posterior. La Contraloría, en realidad la OSI, que es la Oficina de Control Interno asignada a la Junta Nacional de Justicia, que depende de la Contraloría, ha hecho una indagación, ha hecho un control posterior, como se le llama, y ha encontrado lo que ellos han definido como un indicio de irregularidad. Ante ese indicio de irregularidad, le recomiendan a la Junta tomar las medidas que sean pertinentes. Y la Junta, la medida pertinente que ha tomado la Junta es la apertura, digamos, de una indagación para verificar si efectivamente estamos ante un hecho irregular que implique una responsabilidad del señor Fernández Gerí o no hay tal responsabilidad. En ese proceso estamos. Y que podría, no le pido que opinión, pero que podría acabar en su destitución o en una amonestación o en nada. Claro, las posibilidades, ya no me refiero a ese caso en concreto, sino a cualquier caso en el que nosotros establecemos una indagación o una investigación, puede llevar a la apertura de un procedimiento disciplinario en el que ya se formulan imputaciones, que tiene, eso sí, un procedimiento establecido, ¿no? Y que, como cualquier procedimiento disciplinario, puede concluir pues en la absolución, en la imposición de una sanción menor o incluso llegar hasta la destitución, como cualquier procedimiento Muchas gracias, doctor Vázquez. Y nos despedimos con nuestra secuencia de las cartas sobre la mesa. A ver, barajo. Y por favor, parta y escoja una carta y la lee. Muy bien, muchas gracias. Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. César Vallejo, Poemas Humanos. Buenos versos. Muchas gracias y mucha suerte la próxima semana.